Hola muchachos, bueno, listo. Entonces, bueno, ahí vimos la primera parte de JavaScript, ¿no? De entender JavaScript. Bueno, realmente es los conceptos base para poder enfrentarnos a lo que vamos a ver con React. Vamos a seguir viendo conceptos. Puede ser muy básico el día de hoy, pero es como la introducción a lo que vamos a ir viendo, ¿no? Como les decía, va a haber un momento donde voy a hacer un paréntesis y me enfocaré en un tema específico. Pero todo es con base a esto. Bueno, entonces, listo, ya tengo. Ya vimos la parte conceptual. Ahora sí, vámonos a React. Entonces, hago un paréntesis. Vamos los que están entrando ahora. Yo descargué Visual Studio Code. Ahora no lo encuentro, aquí está. Pero aquí instalamos una cantidad de plugins, ¿no? Para facilitarnos el desarrollo. Y esos plugins están ubicados aquí en la clase. Bueno, yo hasta lo puse en el general. Están aquí. Entonces, pueden instalar todos estos plugins. Copian cada uno, pegan y lo colocan aquí en la opción que dice Extensions. Pegan las extensiones aquí. Entonces yo me voy a crear un nuevo file. No he abierto folders. Open folder. Esto, fundamento React. Aquí. Ok, aquí estoy. Bueno, antes de hacer esto, vamos a... Un segundo. Bueno, entonces, para ya comenzar a trabajar con React, necesitamos varias cosas, ¿no? Necesitamos contar con Node. Creo que lo instalamos en la casa, en el computador de allá de la universidad, pero no recuerdo si lo hemos instalado aquí. Contar con Node y con Visual Studio Code, ¿no? Entonces, nodejs.org, se van a descargar perdón, la versión de su sistema operativo y la instalan. O sea, instalan Node. Node es realmente Node es el lenguaje, el framework JavaScript para manejar backend, pero se usa para manejar las dependencias, para manejar los componentes en general de React, ¿no? Entonces vamos a descargar Node.js y vamos a instalarlo. Bien. Una vez instalen Node, bueno, voy a abrir aquí Visual Studio Code, mi carpetica. Voy a abrir la terminal, me gusta la terminal de Visual Studio Code. Reviso que estoy aquí. Git status. Perfecto. Estoy aquí, ¿no? Git log. Estoy dentro de este señor. Entonces vamos a usar para crear nuestra primera aplicación, vamos a utilizar el siguiente comando. Después de haber instalado Node, utilizamos npx create-react-app espacio la aplicación que vamos a trabajar. Perdón. Entonces voy a crear una primera aplicación que se va a llamar Fundamentos. Fundamentos. Ok. Aquí me dice, necesita instalar el siguiente paquete. Le digo que sí, yes. Y él comienza a instalar Create React App. Instalando. Se instalaron la extensión que era esta última extensión de los iconos
Aquí, por lo menos, con lo que sea JavaScript, le pones JS, le pones... O sea, eso nos sirve mucho para ir viendo, ¿no? La parte de los iconos y que sea más rápido el momento de dar clic. Bueno, ahí está instalando. Aquí la carpeta fundamentos, está instalando el paquete JSON. Bueno, esperemos que termine de instalar. Me dicen ustedes cómo van por ella. Profe, disculpe, usted no compartió la carpeta del, del repositorio. Es que yo estaba a la parte de usted, pero después como miré, presté atención, no terminó, seguí copiando. Aquí te la paso. Ahí compartí el link. Ah, listo. Y también Andrés había compartido, gracias Andrés. Entonces, bueno, al hacer Create React App, me dice si va por ahí, que bueno, es esta extensión la que se usa, ¿no? Aquí ya tenemos Create React App, utilizamos, y esto lo que me hizo fue crear esta carpeta con el nombre del proyecto, llamada Fundamentos, con una carpeta Node, con Public, con SRC, y aquí tiene unos archivos, ¿no? Pero este fundamento JS es la anterior, ¿no? Es la que está en la raíz, la otra. Entonces lo que voy a hacer yo es que bueno, no, vamos a dejarlo ahí. Entonces voy a hacer un clear aquí y aquí voy a hacer un npm start. Cuando hago npm, perdón, me falta npm run. A ver, this is reloaded, ok. Profesor, tienen que entrar a la carpeta que se creó, recuerdo. Gracias, sí, estoy por fuera, así es. cd fundamento, siempre me pasa. Ahora sí, estoy dentro de la carpeta. Estando dentro, aquí sí. npm run. Run o npm start. npm start. Y ahí lo que me hace es que me crea, aquí está, ¿no? Mi primera aplicación es React. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago npm run? Bueno, antes de eso, no me quiero adelantar, nos vayan, si van conmigo, me avisan. Chicos. Profe, ¿me escucha? Sí, está hablando solo. Gracias. Bueno, aquí tenemos nuestra primera aplicación, React. O sea, aquí hay varias cositas que tenemos. Cada vez que nosotros hacemos npm, cada vez que nosotros ejecutamos el comando create React App,
lo que hace es que crea en la carpeta, dentro de la carpeta en que nos encontremos, que mi carpeta raíz se llama Fundamentos React de desarrollo web, ¿no? Dentro de ella yo tenía este archivito que es Fundamentos JS, ¿no? Que era como el que veníamos viendo las cosas de JavaScript. Que faltan más cosas en hacerle foco, eso lo vamos a ir viendo. Pero cuando le digo Create React App y la aplicación Fundamentos, él me crea una carpeta dentro llamada Fundamentos, que viene con unas subcarpetas y viene con. De estas carpetas voy a enfocarme, por ahora no me enfoco en lo de arriba, me enfoco en el public todavía, me voy a en este SRC, ¿no? Entonces, cuando él se crea la carpeta, para yo poder ejecutar la carpeta, o sea, que me salga la aplicación, yo debo ejecutar el comando npm start. Y el npm start lo que hace es que me crea un servidor local, aquí está un servidor local, donde corre la aplicación. Y la consola, el servidor se adueña de la consola. O sea, aquí yo no puedo tirar otro, aquí estoy en el servidor. Entonces lo que voy a hacer aquí es que voy a darle más y voy a crear otra consola. Aquí tengo dos, por eso es que me gusta Visual Studio Code. Aquí tengo dos consolas. Una donde está corriendo el server y otra donde voy a tirar los comandos. Ok, aquí estoy. Por lo menos si yo hago un git status, me dice que se creó esta carpeta. Voy a ir a dd punto, git commit -m, creación, aplicación, fundamentos. Listo, git push origin main. Listo, y lo que hice fue que creé el proyecto de React Fundamentos. Bueno, como les digo, no voy a enfocarme en este N de módulos, en el nodo de módulos, y después les explicaré eso en qué consiste. Por ahora no voy a enfocarme tampoco en el public, sino en estos señores que están aquí. Aquí tenemos este README, ¿no? Disculpe, profesor, después de que se instalaron los módulos y todo esto, ¿qué más hizo que me sacó de la llamada a la señal? ¿Por dónde te quedaste? ¿Por qué lado? Después de ejecutar el npx create react app, después de ahí, ¿qué más hizo? Ah, bueno, después que ya ejecutaste, vas a entrar a la carpeta, o sea, entras a la carpeta del proyecto, fundamentos, la que te creó Create React App, y le vas a dar git, le vas a dar npm run, npm start. Cuando ustedes le dan npm start, lo que realmente está pasando ahí es que ejecuta el servidor web local. Y pum, que es este, ¿no? O sea, aquí en el localhost 300. Si yo llego aquí y suspendo ese servidor, bueno, aquí le digo exit, le digo close, lo suspendo, vamos a... Control Q, creo que sería. Sí, o con control, exacto. Control Z, aquí está, suspendí el servidor, con control Z en mi caso, ya no me va a responder, ¿no? O sea, el servidor web local murió. Lo que sí es que pierden de una u otra forma la consola, la pierden. O sea, esa consola queda a disposición del servidor. Si yo hago npm start nuevamente, él me arranca, ¿no? Would you like to run in order to start? No. En este caso, npm start. Le digo que sí. Aquí lo que me hizo fue que me corrió, pues como tengo una ejecución corriendo en este 300, él me corrió en el 301. Ahí lo que me preguntaba era si la quería correr en el mismo o quería correrla en uno diferente. Y le dije que sí, en la primera. 300, este 1000 no está corriendo algo, en el 3001 sí está corriendo. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Bueno, acabo de levantar un server, ¿no? El server, y aquí creo otra consola, aquí en Visual Studio Code, con la que voy a tirar los códigos de Git. Aquí tiene un README,
donde está una descripción del proyecto. Aquí dice Getting Started with React App. Esto lo cambiaremos, no tiene problema. El package JSON, este es súper importante, son las dependencias o los módulos con los que se van a ejecutar. La información privada del proyecto, por lo menos el nombre del proyecto, la versión del mismo, las dependencias que estaremos usando de esto. A medida que agreguemos dependencias, se cargarán aquí. Los scripts para hacer debug, start, build, test, eject, eso lo veremos más adelante. Bueno, esto que están acá lo veremos más adelante, ¿no? Que son los nodos módulos, los módulos de Node que referenciamos aquí, eso lo veremos más adelante. Está el git ignore, que es bueno, las cosas que no se mandarán cuando hagamos git push. Setup test, esta es la parte de test, la veremos. Reporte web vital, esto lo veremos. Esto es se lo pueden ver aquí, ya comenzamos a ver. Ya comenzamos a ver aquí las funciones flechas. Este es el logo de nuestra aplicación. Por el momento, lo que hace es que utiliza el de React, ¿no? El index.css, index.js, que es súper importante. Este es el archivo inicial, ¿no? El index con el de JavaScript. Y lo que tiene aquí este señor es un elemento root que lo que hace es que busca en el DOM, ya explicaremos un poquito qué consiste eso del DOM, busca en el DOM aquello que tenga root, ¿no? Creas el propio root de React. React tiene crea el propio DOM de React, ¿no? React tiene un DOM. React tiene su respectivo DOM que es diferente al DOM de la página web. Ya veremos la introducción del DOM y toda esa parte, ¿no? Que quiero antes de eso mostrar un poquito de carne y después ya vamos a la parte conceptual. Después le explico esto. Bueno, aquí tenemos el index.css, que lo trabajaremos bastante por eso. Aquí está la parte de test, que se conecta cuando hacemos el push. Y bueno, aquí tenemos el CSS de la app. Tenemos el CSS del index y tenemos el CSS de la app. Lo que voy a hacer ahora es, no nos agobiemos con todo ese montón de carpetas. Vamos step by step. Vamos a crear una carpeta aquí, voy a crear new folder que se va a llamar components. ¿Ok? Components. Y ahora hablemos un poquito de los fundamentos de React, ¿no? ¿Quiénes trabajan con React? What page use React? Miremos quiénes utilizan React. Veamos un poquito las estadísticas de React, por lo menos. Ya sé. Aquí te dice, el último año fue el segundo framework más usado en el mundo, ¿no? React fue creado por Google, por Facebook, ¿no? React fue creado por Facebook para escalar un poco lo que se estaba trabajando con JavaScript en su momento. Entonces llegó un punto donde lo que hizo Facebook fue entregar esta librería, realmente es una librería, a la comunidad y hoy la mantiene la comunidad, ¿no? React, por lo menos, ¿dónde se usa React? Se utiliza en Facebook, ¿no? Se utiliza, bueno, aquí se utiliza en Netflix, se utiliza en Salesforce, se utiliza en Asana, se utiliza en Dropbox, se utiliza Flipboard, se utiliza en Script, se utiliza en Yahoo Mails, montón de sitios se utilizan en Airbnb, React. Se utiliza en muchos sitios, ¿no? Y cada vez el mercado React está tomando mucha relevancia, ¿no? Muchas ofertas laborales.
Esta es su página oficial, react.js.org, donde está toda la documentación, ¿no? Están las documentaciones, están los tutoriales, está el blog. Veremos muchas de las cosas que se mencionan ahí, ¿no? Esta es la nueva versión, la versión 18.0. Lo ideal es no tocarla todavía, ¿no? Esperemos que se teste un poco, que se normalice un poco. Por ahora estamos trabajando con la anterior. Y bueno, ¿no? Tiene su propio canal en Stack Overflow, las preguntas, como todo. En la versión 18, la verdad está cogiendo cada vez más fuerza. Best Frontend Frameworks. Aquí hay una competencia interesante. Yo he tenido la oportunidad de trabajar con Vue. Me parece muy bueno. Con Angular no he trabajado. Está Ember, bueno, Vue, React, Angular. Son como los más famosos. Pero sigue siendo React el rey, ¿no? React por muchos años. Por lo menos aquí una estadística de Statista. ¿Cuál es el framework más usado por alrededor del mundo? React, ¿no? 40.14%, jQuery con el 34%, Express cogiendo fuerza, ¿no? ¿Qué es Express? Express es un framework de Node que está tomando mucha fuerza. Angular. Hay personas, obviamente, los que defienden Angular dicen que Angular es mejor que React. En lo personal, siento que Angular es muy pesado, muy cargado. Tiene muchas cosas. Me gusta más React, más liviano, ¿no? Bueno, aquí podemos verlo. Django, Spring, Fast API, Symfony, en fin, Drupal, Angular, Spring. Y vamos a ver siempre que React está encabezando los listados. Los pros, easy to learn, la verdad es muy fácil, ¿no? Es muy fácil. La usabilidad, la velocidad, porque utilizamos componentes. Por lo menos si nosotros vamos a Airbnb y utilizamos, por lo menos, busquemos aquí, no sé, location Madrid, Spain, ¿no? Aquí guest 1. Entonces, por lo menos, esto que está aquí es un componente React que se está reutilizando. Entonces, por lo menos aquí que el componente se compone de unas imágenes, un título, un botoncito, un costo, en fin, ¿no? Y esto es hecho en React. Entonces, React está pensado a manejarse por componentes, igual que pasa con Netflix, ¿no? Cuando buscamos la película, ahí están las cajitas de las películas. Y cada uno son componentes. Es un mismo componente que se reutiliza. Eso le genera velocidad. Y lo otro es que, bueno, una de las contras que habla de esto es poor documentation. Esto, obviamente, yo lo contradigo. Hay mucha documentación. Mucha documentación. Y JSX Complexity. Bueno, esto es una extensión de React, que es JSX. No. Y bueno, son muy pocos los contras, la verdad. Aquí, uno de los pros más grandes que tiene React es su facilidad para aprender, ¿no? Easy to learn. Y es generalmente los primeros pros que es lo que miramos. A diferencia de, por lo menos, Angular, ¿no? Que es más complejo de aprender. Miren lo que dicen. Don't use Angular for small project with a simple syntax and document. Eso le pasa a Angular, ¿no? Generalmente uno usa Angular cuando hay proyectos mucho más grandes, mucho más robustos. Pero todo proyecto arranca pequeño y después va creciendo. Nosotros utilizamos React en nuestra empresa y la verdad nos ha ido muy bien, ¿no? Es un framework bastante rápido y nosotros que manejamos un volumen importante de emisiones, por lo menos a la Maratón de Barranquilla le emitimos casi 5.000, hicimos 5.000 emisiones, que fueron las personas que alcanzaron a competir de las 7.000 y pico que teníamos puestos. Entonces,
Es muy fácil. Vue también me parece un framework muy fácil. Es easy to learn. Aquí dice que don't use Vue for learn projects, ¿no? Esa es una de las desventajas de Vue, a diferencia de React. React es fácil y además de que es fácil de aprender, te permite hacer proyectos grandes. Airbnb, Netflix, Facebook, o sea, Vue se queda más en proyectos pequeños. Cuando ya quieres crecer, generalmente te toca pasarte a React. Entonces lo mejor es irnos a React desde un comienzo, ¿no? Hay vacantes por montón, por lo menos nosotros aquí en la empresa tenemos vacantes en React, mucha gente está buscando desarrolladores React, y siempre van a ubicarse, ¿no? Importante siempre estar pendiente de cuáles son los frameworks que van saliendo. Recuerden, bueno, aquí otro ranking donde React sigue siendo el primero. Hay un montón de razones por las cuales usar. La competencia está entre Angular, Vue y React. Les decía que son cada vez, o sea, tú puedes trabajar en React en cualquier parte del mundo. La idea es tener una muy buena fundamentación en React y lo vamos a tocar acá. Les decía que nos vamos hoy, mañana y pasado mañana. Los que no puedan asistir no hay problema, eso queda grabado. Hoy vemos la parte básica, súper básica, y ya vamos metiéndole más carne al asado. Bien, React trabaja con algo que se llama la programación reactiva. La programación reactiva. ¿Qué es lo que realmente enfoca la programación reactiva, ¿no? La programación reactiva lo que hace es, vamos a ver un ejemplo, es la sincronía y asincronía de las cosas. Eso es una de las cualidades. Por lo menos cuando trabajamos con peticiones, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajar con peticiones antes, por lo menos yo trabajaba con jQuery, ¿no? De manera síncrona y asíncrona las peticiones. Entonces, al React estar hecho en JavaScript, se conecta exageradamente bien con Node.js. O sea, lo ideal es que tú arranques con React de frontend y de backend te respondas con Node.js. La integración entre estos dos señores le da una fortaleza a las aplicaciones y la escalabilidad de la misma. Asimismo, tú lo conectas con AWS, una infraestructura de despliegue bastante robusta, y tienes una aplicación bastante interesante, ¿no? En el caso nuestro, que estamos emitiendo haciendo muchas emisiones, esa combinación para nosotros es súper clave. Bueno, aquí hay un ejemplito de que React, ¿no? Es una librería, es muy importante que conozcan que es una librería, no es un framework, pero bueno, realmente se comporta como framework. Y ya hay un framework que se llama Next, que corre sobre React. O sea, están agregándole otra capa de abstracción para facilitar el desarrollo. Fue creada por Facebook, ¿no? Y bueno, ahí podemos trabajar con HTML, CSS y JavaScript, ¿no? En un solo paquete. Tiene un DOM virtual. Esta parte lo veremos con detalle mañana. ¿Qué significa eso de DOM virtual? ¿Y qué es un DOM? ¿Y por qué es importante el DOM? Y usa un JSX para escribir los componentes en JavaScript. JSX es la extensión de JavaScript de React, pero tú lo ves y es prácticamente la misma sintaxis, ¿no? Así que es súper transparente. Bien, vámonos al grano. Me gusta ya comenzar a trabajar. Entonces, bueno, vamos a crear un componente. Nuestro primer componente. Vámonos al componente, a nuestro primer componente. Entonces vamos a crear un componente aquí que se llame New File. Vamos a llamar ese componente P mayúscula párrafo. Y la extensión es JSX, ¿no? Que es la extensión de React. Si instalaron las extensiones que les puse allí, verán que enseguida les sale el simbolito de React, ¿no? Aquí está párrafo.
Ya ni me acuerdo cuál es el atajo. ¿Qué es? ¿Cómo es el snatch? Profesor, por ahí con el que mantiene el chat. Gracias. Le escribimos RFCE. Gracias. RFCE es el atajo que usamos para evitarnos escribir todo esto, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es un párrafo sencillo que se va a mostrar allá en nuestro elemento React. Recuerden el atajo gracias, RFCE. Gracias, amor. ¿Qué es lo que trae esto, no? Lo que trae esto es, coloca el import React, ¿no? En la parte superior, crea la función párrafo, ¿no? Pero entonces, demos un segundo, que esta no la crea función flecha. Que es esta. Vamos a utilizar esta. La RAPSE. Que la anterior lo que hace es que esta, la RAPSE, que ya utilizamos función flecha, hacemos el export. Esta es la que vamos a usar. Gracias. RAPSE. Se las pego acá. Él tiene varias, ¿no? Varias. No, es RAPSE. Ahí está. RAPSE. Este RAPSE lo que hace es que me crea una estructura, ahora sí, en React utilizando función flecha. Entonces, tengo el import React, tengo la constante párrafo, que lo que realmente es una función flecha, y aquí tengo el return. El retorno, ¿no? Retorno, y aquí entre paréntesis coloco lo que voy a retornar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a modificar este div y voy a colocar aquí dentro del div, voy a colocar un P, mi primer párrafo en React. Y aquí tengo un export, ¿no? Exporto este componente. Perdón. Entonces, ¿esto dónde debe verse afectado? Me voy aquí a app.js, que es otro muy importante, donde está nuestra app. Yo lo que voy a hacer en esta que dice app.js, voy a borrar todo lo que está aquí, todo esto que está aquí, y me quedo con el retorno y le digo, mira, ¿sabes qué? Vas a utilizar un componente que coloco un div que se va a llamar, un componente que se va a llamar párrafo. Y aquí voy a importar ese componente. Import párrafo from punto slash component slash párrafo. Listo. Y reviso mi servidor local.
Y aquí ya he modificado el contenido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy llamando a mi primer párrafo, mi primer componente en React. Vamos a agregar una extensión que es esta, React Extension. Entonces vamos a colocar aquí React Extension Chrome. Les paso el link para que instalen este React Develop Tools, ¿no? Lo instalen. Porque lo vamos a usar. Por lo menos yo estoy aquí, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, esto lo vimos, me quedo con estos dos. Entonces aquí cuando me voy, por lo menos aquí components, entonces me está diciendo que el app tiene un componente que se llama párrafo, ¿no? Que no tiene props todavía, que fue renderizado con el room y utiliza, bueno, source app.js, la línea 8, algo sencillo. Y aquí tenemos otro que es el profiler, pero bueno, no hemos guardado nada hasta el momento. Me quedo con components. Entonces, este es mi primer componente. Veamos un momentico el código fuente de esto. Que hay aquí. Tenemos un hit, ¿no? Que tiene todo esto. ¿De dónde viene toda esa información? Me voy a ir acá. Voy a darle un control Z a esto. Lo voy a hacer yo. Lo hagan ustedes. Voy a mostrarle qué estaba pasando antes, ¿no? Lo que aquí tenía era que tenía un código. Si yo aquí guardo, me muestra esto nuevamente, ¿no? ¿Qué significa esto? Lo que hay aquí es que hay un div, un contenedor raíz, tiene un header, ¿no? Tiene una imagen que hace referencia al logo, que es este que está aquí. Vemos que más tiene edit, src, and save to reload, o sea, lo que te dice es que edites esta ruta, y aquí un link a reactjs.org. Cuando voy aquí hago foco, y tengo un link, ¿no? Con A es un link, y aquí tengo un header. Luego ya conecto. Listo, aquí termina el div. Cuando me voy aquí a index.js, lo que hace este señor es que llama a, el señor llama a y app. O sea, aquí es donde está nuestro código. ¿Ok? Y yo lo que voy a hacer es que en vez de retornar todo esto, voy a retornar un div. Que dentro del div llame al componente que se llama párrafo. Import párrafo por from, aquí está. Y lo que hace ahora es que en vez de mostrar lo que mostraba antes, muestra mi primer componente, mi primer párrafo en React. Yo pudiese, me voy aquí a párrafo y mejorar esto, ¿no? Que esto no sea un P, sino que sea un H1, que es la etiqueta de título de HTML, y aquí me coloca el H1. Yo pudiera centrar esto, ¿no? Pero ya me voy al CSS. Pero bueno, eso no quiero darle énfasis ahora. Bien, quiero ver cómo van ustedes, chicos, por allá. Mientras conecto
Por eso estaba hablando. Sí, tirando solo. Listo, por aquí Andrés Capuzano me muestra, perfecto. Y aquí, bueno, me muestra el código Andrés. Perfecto. Bien. Yo quiero hacer énfasis en algo. Si me voy aquí al código fuente de este señor, aquí vemos que hay un hit que tiene todo esto, tiene un viewport, eso de dónde sale. Veamos de dónde sale. Aquí en el public hay un index.html que es este. Entonces, esto que está aquí, este public, es lo que estamos viendo allá, ¿no? Aquí un hit, un meta, un link, el título React App, y aquí este señor tiene un root. Realmente todo arranca aquí. Se tiene un elemento, un div, cuyo ID es root. Cuando te vas acá al SRC, aquí en index, aquí lo que estás diciendo es, tráeme del DOM aquel elemento cuyo ID es root. Y créame mi propio el DOM de React, lo que se conoce como un DOM virtual. Mañana vamos a hacer un paréntesis y nos vamos a enfocar a hacer cosas en el DOM de HTML para entenderlo. Aquí cogemos el DOM de React y renderizo con el app, ¿no? Y el app que tiene este señor. Es decir, yo tengo todo en un solo div, ¿no? Aquí está el head, aquí está el hit, aquí está el body, aquí está el div root, y dentro del root tengo otro div que tiene otro div que tiene mi primer párrafo React. O sea, aquí hay dos divs. Hay un div aquí y hay otro div aquí. Veamos de dónde salen estos señores. Si yo me voy aquí a .js, aquí tengo un div. Y si yo me voy aquí a párrafo, aquí tengo otro div, ¿no? Entonces tengo el div root, ¿no? Que es el que tiene el HTML. Dentro tiene otro div, tiene otro div. Entonces, estos divs que están acá realmente están como de más, ¿no? Sobran. Y yo podría quitar esos divs. Hagamos la prueba. Comencemos con el div de este. Chao div. Vamos a llamar la función para chao div. Bueno, quita el primer div, ¿no? Y yo actualizo y miro el componente. Entonces tengo el hit, perdón, hit no, vamos a irnos al body, tengo el div root, tengo, ya me quedé con un solo div, ¿cierto? Ahora voy a quitar el otro div. Voy aquí, componente, y quito el div. Chao div. Guardo, actualizo. Voy a quitar los comentarios que estén por acá para limpiar un poco esto que está aquí. Se me pierde el icono. Entonces, esto, provee user web instalado, Vamos a quitarlo. Voy a quitarlo, comentario. Voy a quitarlo. Body. Tengo que voy a quitarlo. Esto lo dejo. Aquí limpio un poquito el index.html. Esto está más limpio. Hay cosas por limpiar, pero bueno, las dejo. Chequemos dónde está. Ahora, eso viene de arriba. Bien, entonces me voy aquí al body. Voy aquí al div del root y me quedé con un solo div. Chévere. Perfecto. Bien. Vamos ahora a crear otro componente. Pero en este caso, este componente vamos a llamarlo no párrafos, sino variables. Vamos a interactuar con variables. .js
X. Recuerden que esa es la extensión de ref, ¿no? Que hago RAPSE, enter. Y aquí voy a manejar las variables. Entonces, ¿qué voy a hacer con las variables? Voy a crear una variable dentro de la función flecha saludo, llamado saludo, con saludo. Vamos a ponerle aquí. Esto es lo que no me gusta. Ahora sí, ¿no? Vamos a ponerle aquí. Le tengo con saludo y le pongo aquí hola mundo. Y voy a tener otra constante, por lo menos esa. Vamos a hacer esa con saludo. Y aquí abajo voy a saludar. Pero entonces voy a poner aquí un H1. Un H1. Y aquí voy a poner el saludo. ¿Cómo me traigo la información del JavaScript al HTML en un JSFX? Un JSX, es sencillo, con llaves. Entonces aquí yo hago esto, ¿no? Voy a ir aquí ahora a app y le voy a decir, aparte de párrafo, vamos a llamar el componente que se llama variable. Y aquí voy a importar a variable. Import variable from variable, sí, porque lo tengo completo. Listo. Entonces, aquí ya comienza a ver el primer error. Y veamos qué dice el error. Dice, JSX expressions must have one parent element. Esto es muy importante. El que espera que yo le regrese un elemento padre. Y en este momento tengo dos elementos. Yo lo podría solucionar utilizando un div, que es un elemento padre, y dentro del div coloco estos dos elementos, ¿no? Yo podría hacer esto. Y solucionado. El problema es que me vuelva a hacer un div por allá. Entonces hay veces que yo no quiero, y aquí se está reventando, me dice que variables not defined. Vamos a revisar por qué. Variables. Ahora sí. Entonces, aquí está hola mundo. Yo me voy aquí, me sale el root, me sale el div y me sale todo esto. Yo podría quitar este div de aquí utilizando algo que se conoce como fragment. O sea, yo coloco esto y ahí cumplo la condición de que tenga un elemento padre y le quito el div. Y aquí, como pueden ver, solo tengo el div del root y el contenido. Aquí tengo mi primer párrafo en React, que esto hace parte del componente, el primer componente, y el segundo componente, que es este, ¿no? Y es transparente desde el punto de vista en HTML. Cosa contraria, cuando me voy aquí al components, aquí ya me dice, señor, tiene dos componentes. Tiene variable y tiene párrafo, ¿no? Este es el componente 1, este es el componente 2. Pero, ¿qué pasaría si yo le agrego una imagen? Vamos a agregar una imagen. Cons imagen. Va a ser igual. Aquí voy a utilizar una página web que me gusta mucho, que es para sacar imágenes randoms, que es pixum.fotos/300. Y aquí, img, src, igual, imagen, ¿no? Y un texto alternativo. Vamos a ponerle aquí, vamos a crear la variable texto alternativo. Con texto alternativo. Esto es una imagen de Pixum. Aquí coloco las llaves. Claro, aquí me está saliendo otro error, ¿no? ¿Cuál error? El mismo. Que ahorita no me puso problema porque yo tenía un elemento nada más, pero ahora como tengo dos elementos, me toca lo mismo, o un div o un fragment. Vamos a colocar un fragment. Un fragment es un elemento padre que no aparece en el DOM, o que no aparece en el código HTML, ¿no? Para quitar el div.
A ver, ¿en qué me estoy equivocando? No, quick árbol. Claro, no he cerrado aquí el email. Ahora sí. A ver, debo cerrarlo aquí. Listo. Esta etiqueta IMG abre y cierra. Pero si yo quiero que solo se mantenga aquí, o sea, que mismo abre y cierra el mismo, le coloco el slash aquí. Esta sí abre y cierra. Y bien, cuando me voy acá, aquí tenemos nuestros componentes. Si me voy aquí al componente, veo que está párrafo, veo que está variable. ¿No? Los dos componentes. ClickSum es una tronco de página. Punto fotos. Que tú tienes de manera aleatoria imágenes. Puedes decidir definirle el tamaño, puedes poner el ID, puedes ponerle escala de gris, ¿no? Puedes ponerle blur, que es como foco. Es la verdad súper, súper bueno. Creada por David Murphy y Nicky no sé qué vaina. Y está el código fuente de GitHub. Esta página es maravillosa, la verdad. Entonces, bueno, con esto ya tenemos nuestro segundo componente. Componente sencillo, que lo que hace es que escribes unas variables y aquí comienzas a interactuar entre variables, entre el HTML y el el HTML y JavaScript. Bueno, ¿cómo van por allá? Pero a mí me estoy prestando atención, después lo miro otra vez y le cojo el coso porque después aquí me enredo. Dale, tranquilo. Bien, entonces, bueno, vamos a crear otro componente. Donde vamos a darle un poquito de movimiento a las variables. Entonces vamos a llamar al componente contador. Contador.jsx. Escribimos Raxe y aquí. Bien, entonces este contador vamos a manejar un concepto que se llama concepto de hooks, ¿no? Hooks es una forma interesante cómo se manejan los estados de las variables o las inicializaciones de las variables. Entonces lo menciono ahora porque vamos con esto a comenzar a practicar y a meterle código a la vaina. Por aquí, Cristian, qué bien, ya están haciendo, están usando imágenes. Excelente, excelente. Bien, excelente. Vamos a ir metiéndole contenido carne a la cosa, ¿no? Aquí me equivoqué, es contador. Vamos a cambiarlo, rename, contador. Y aquí vamos a poner aquí
Raxi otra vez. No. Raxi. Ok, contador. Entonces vamos a tener un contador, ¿no? Como su nombre lo indica. Vamos a tener una variable que se va a llamar, bueno, una constante, que va a ser un hook. Entonces, en el hook yo tengo que poner entre corchetes la variable y el método que va a modificar la variable. El método va a ser setContador. Y le digo que va a ser un React.useState. Que me descargó el... Qué raro el AirPod. Está no sé. Creo que aquí, sí. Bueno. Hola, hola, ¿me escuchan bien? Me descargaron los audífonos. Sí, por eso se lo escucho bien. Entonces, listo. Vamos a tener un useState, ¿no? useState. Y aquí le decimos que contador lo vamos a inicializar en 0. Entonces les decía, un hook es una forma, una forma ingeniosa como vamos a trabajar las variables con React, donde le vamos a decir, primero, qué variable es, qué método es el que va a modificar esa variable y cómo lo vamos a inicializar. Lo inicializamos en 0. Vamos a tener esta variable contador y vamos ahora a aumentar contador. Entonces digo const aumentar. Este va a ser una función flecha para aumentar el contador. Entonces, una función flecha que lo que va a hacer es que va a llamar a setContador y va a aumentar el contador un elemento. Entonces lo que hace esto es, bueno, una función flecha llamada aumentar, que lo que hace, no tiene parámetros, es que invoca contador y le suma 1. Recuerden, la única forma de modificar la variable contador según este hooks es con este método setContador. Vamos a darle vida. Aquí voy a colocar un fragment para no tener un div de raíz. Ya tengo el div root. Y aquí arranco. Entonces, primero que voy a hacer es que voy a poner una línea con un HR para separar este componente de los componentes que ya hemos hecho. Y aquí arranco. Bueno, aquí esto. Un H1. Contador. Un otro H1. Vamos a colocarle el valor inicial. El valor de la variable contador es 2 puntos. Recuerden cómo me traigo la información de la variable acá con corchetes. Me traigo la información de JavaScript a HTML. Aquí está la variable contador, ¿no? Y voy a colocar los botones. Entonces creo un botón que tiene con el evento onClick de button y le voy a pasar entre corchetes el método que va a ejecutarse cuando presiono. Va a ser aumentar, ¿no? Y aquí el texto aumentar. Bien, ya me regreso al código. Quiero mostrarles qué se hizo. Entonces, bueno, no he agregado este elemento a... Siempre me va a pasar eso. Se me olvida. Aquí voy a agregar el elemento contador. Y aquí, import contador from. Listo, aquí lo autocompleta. Bien, me voy acá. Y aquí tenemos contador. El valor de la variable contador es 0. Cuando yo presiono aumentar, pasa 1, pasa 2, pasa 3, 4, 5, 6. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? La programación reactiva. ¿Qué es lo que hace? No, o sea, modifica solo este pedacito del HTML, no modifica todo, ¿no? Reactivamente está modificando un pedacito. Eso es lo que se conoce como el DOM virtual de React, que lo que hace es que modifica un solo pedacito del elemento. Pero bueno, si yo actualizo, obviamente vuelve a hacer, ¿no? Y esto se carga nuevamente. Pero veamos qué está pasando.
si yo me voy aquí, aquí me dice, mira, tú arrancas con un hook state, aquí está, que arranca en 0. Cuando yo presiono aquí, pasa a 1. Cuando yo presiono aquí, pasa a 2. Cuando yo presiono aquí, pasa a 3. Profesor, se escucha extraño. Ah, es el izquierdo. No, el izquierdo es el que está en un 2%. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, mucho mejor. Bueno. Sí, todavía el derecho tiene un 20%. Bueno, entonces les decía que ya el componente contador ya comienza a tener movimiento, ¿no? O sea, el state. Volvamos a entender el código, y aquí lo dejo, ¿no? De este componente. Entonces tenemos un componente llamado contador, ¿no? Que utiliza lo que se llama un hook. El hook lo que hace es que me define qué variable, quién modifica la variable, qué método modifica la variable y cómo se inicializa. Entonces aquí me dice que la variable contador se inicializa en 0 y que la única forma de modificar el elemento es utilizando el método setContador. Creo un método que se llama aumentar, que es una función flecha, que lo único que hace es que me regresa, recuerden esta nomenclatura, cuando no le pongo paréntesis ni llave, él me hace un return automático, él me regresa. Y aquí cuando él lo que va a hacer es que modifica, utilizo el contador y modifico su valor. Ahora, vamos así como tengo aumentar, vamos a usar decrementar. Entonces, aumentar, decrementar. De decrementar, utilizo también ser contador y aquí le pongo contador -1. ¿No? Aquí lo que está haciendo es que coge el valor que tenía contador en su momento, le suma 1, coge el valor que tenía contador en su momento y le resta 1. Entonces aquí voy a utilizar un botón, así como tengo el botón aumentar, tengo que colocar el botón decrementar. Aumentar, decrementar. Listo, actualizo. Se ve feo, después lo metemos con el CSS. Aquí aumento, aquí decremento. Aquí aumento. Y aquí decremento. Yo podría agregarle una condición. Y decir, bueno, mira. Después de esto, voy a poner un H1. Y aquí voy a poner una condición. Recuerden que para meter código JavaScript dentro de HTML en un JSX, en un elemento de React, debo usar corchete. Entonces voy a utilizar aquí un si de línea. Digo, si contador es menor que 0, entonces aquí voy a decir que contador es negativo. En caso que no, digo contador es positivo. Entonces, cuando viene aquí automáticamente me lo puso. Contador negativo, aumento, y aquí contador es positivo. Decremento, decremento. Vamos a ponerle contador, para usar esto que está aquí. Si contador es menor que 0, contador negativo, contador no es positivo, no es negativo. Aumento, no es negativo, no es negativo, es negativo. Bien. Estamos en la parte básica, súper básica. Bueno, ¿cómo van?
Hola, hola. Bien, profesor. Estoy escuchando por un solo lado. Bueno, me preguntas hasta el momento. Bueno, ya vimos variables, vimos párrafo, vimos el contador. Profe, ese condicional también se pudo hacer afuera. ¿Afuera dónde? O sea, arriba, donde te lo estaba manejando todo lo de JavaScript. Acá arriba. ¿Sí? ¿Pero en qué lado? O sea, Ok, a tiene que menos ser que... el return, ¿no? Sí, pero como tú quieres es que esto... O sea, tú pudieses tener una función que te regresa, exacto, que te regresa esto. Sí, exacto, sería más o menos así lo que pensé. Exacto, sí, claro. Es más, lo ideal es eso. Lo ideal es no tener estos códigos aquí montados, sino tenerlos arriba. Pero bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De cómo pudieses hacer un condicional aquí adentro. Bueno, vamos ahora a hacer otro hook. Yo quiero hacerlo en otro componente. New file. Vamos a llamarlo eventos.jsx. Escribimos Raxe. Bien, en este caso voy a tener una desconectó se me desconectó el no lo cargué. Bueno, ponerlo para mañana, que quede cargadito. Listo, ahí está. Está cargando el audífono. Bien, vamos a hacer este de eventos donde, en este caso, voy a hacer, creo un hook para texto. Y el único método que va a poder modificarlo va a ser setTexto. Le digo a React que voy a usar un hook state, use state, y le paso un texto inicial, ¿no? Evento click, creo un evento que lo que hace es que la función flecha, ¿no? Que esto lo que hace es que, bueno, realmente lo puedo tirar aquí, modifica setTexto y le pasa cambiando el texto, ¿no? Entonces aquí lo que estoy haciendo es, mira, una variable que se llame texto arranca valiendo texto inicial y que cuando presionan el evento, el botón, lo utiliza esta función, que lo que hace es que modifica el texto, ¿no? La variable texto. Bien, entonces aquí lo que voy a hacer es que vamos a hacer igual un fragment. Aquí vamos a tener fragment, que voy a tener un h2, que lo que va a llamar es un llamar a texto. Aquí tengo un botón que cuando presionen el clic del botón va a llamar a evento click, y aquí vamos a colocarle click. Vamos otra vez acá a app, invocamos el componente evento, y aquí hacemos un import evento, eventos from, aquí es eventos, evento click is not defined, ok. Fue una L. Ahora sí. Listo. Quito el texto inicial, el que está acá abajo, presiono el clic y cambiando el texto, ¿no? Cambiando el texto. Yo podría tener aquí otro botoncito que diga resetear.
es cambiar, y aquí otro botón que sea resetear. Y aquí tengo una función que lo que hace es que resetea. ¿Ya van saliendo? Sí, ahorita. Bueno, Sí, ¿cuál es? Ah, perfecto. bueno muchachos, entonces aquí resetear, 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 guardo. Listo, estoy aquí. Quiero que aquí entendamos qué es lo que pasa, ¿no? Me voy aquí a el componente eventos. Qué raro porque no sale aquí. Hasta aquí abajo. Eventos. Entonces, eventos tiene un useState que es texto inicial, ¿no? O sea, él cuando llega, cuando yo actualizo, cuando llega la primera vez que se carga el DOM, él toma el texto inicial. Después yo presiono aquí cambiar, pum, él me cambia el texto, y presiono aquí resetear, pum, él me vuelve al texto, ¿no? Entonces, yo podría utilizar una sola función. Una sola función, en vez de tener dos, que sea click, click. Y yo podría decir, mira, click. Yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Cuando presionen clic, ya si me toca ponerle cuerpo a este señor, ya no puede quedar así, tengo que ponerle cuerpo. Entonces yo digo, mira, si texto es igual a texto inicial, entonces secTest le vas a poner, vas a ejecutar esto. O mejor, la hago de la siguiente forma. Una variable auxiliar que tenga texto inicial. Entonces yo digo, si texto es igual a auxiliar, le cambia esto. Return. En caso de que no, secTexto va a ser igual a auxiliar. Es una forma de hacerlo. Entonces me voy acá. Auxiliar is not defined. Claro, no lo he definido. Const auxiliar. Ahora sí. Entonces yo tengo aquí. Cuando lo presiono y defino y después vuelve, ¿no? Cambio el texto, presiono, texto inicial, presiono, cambio el texto, presiono, texto inicial, presiono, cambio el texto. Entonces lo que hice que fue que, ¿por qué no recibo como parámetro este señor texto? Porque en el scope
esta variable es una variable global dentro de mi componente. Y el valor inicial por defecto es texto inicial. Entonces yo digo, bueno, una constante que se llame auxiliar, texto inicial. Si texto es igual a texto inicial, cámbialo. Y aquí hago el retorno. Me regreso. En caso de que no lo sea, él no entra al if, por consiguiente no retorna, y lo que hace es que le cambio el sectext y le pongo auxiliar. Tengo una forma de hacerlo, pueden usar un if else también, sin problema. Pero bueno, ya estamos interactuando con estos señores. ¿Alguna pregunta, chicos, hasta el momento? Eso, profe, imagino que después en un futuro donde tiene el set text de cambiando el texto, puede cambiar puede ser, pues cambiar de un simple text, de cambiando el texto a una función de que de arroje de pronto dentro del mismo set text, una función que te arroje el que no sé, una palabra aleatoria, por ejemplo. Sí, claro. Por lo menos cuando ya comencemos a traernos de una base de datos, que no vamos a trabajar, vamos a enfocarnos solo en frontend, pero por lo menos mandamos mandamos la petición. Por decirte algo, que mandado un valor, se vaya a la base de datos y traiga una respuesta. Eso es lo que muchos de trabajamos, ¿no? Entonces, mandamos algo, traes, y ese yo tengo que modificar el texto. Aquí lo que les quiero mostrar es que el único método para modificar texto se llama sectext. El único. Si yo utilizo otro, no me va a modificar, señor. La set text no es como digamos una variable X que usted creó, sino es una palabra reservada que tiene esa función. No, yo puedo llamarla aquí Roberto, si quiero. Ah, ok, vale. Lo que te quiero decir es que si yo quiero modificar esto, tengo que ponerle aquí Roberto. O sea, es el único. Y esto funciona de lo mismo. O sea, lo que quiero decir es que lo que está aquí es el nombre de la función que modifica el valor de esta variable. Tú no Sí, le pones. Ah, vale. Ya. Eso es muy importante. Aquí comenzamos a interactuar con los hooks. Ya comienza a tomar forma real. O sea, y esto estamos todavía en lo básico, pero quiero que entendamos esto, ¿no? Entonces, vámonos ahora. Ya vimos variables, vimos párrafo, vimos contador, vimos evento. Vámonos ahora a listas, que esto es una de las cosas que más se hace. Vamos a crear un componente que se llame listas.jsx. Rapse. Este es lo chévere, que con Rapse, con lo que le puse ahí, los Snapchat, los snippets, o sea, los atajos, esto nos ahorramos estar escribiendo las cosas aquí. Entonces, y lo que voy a hacer es que voy a simular una consulta al servidor. Una constante que se va a llamar estado inicial. ¿Ok? Voy a crear un array, como si yo me trajera una petición al servidor. Ya ahora hacemos una petición al servidor antes de ir. Entonces voy a traerme el texto, va a ser tarea 1. Y aquí voy a tener varias tareas. Es un array, ¿no? Un array. Tarea 1, tarea 2, 3, 4, 5, 6. Aquí no voy a usar un hook. O bueno, sí, vamos a usar un hook mejor. 3, 4, 5, 6. Entonces, esto es un array que me trae un vector, ¿no? Un array que me trae un vector. Perdón. Ahora voy a tener un hook que va a tener lista y obviamente el método setLista, que es el que modifica la lista. Y esa lista va a estar inicializada por estado inicial, o sea, por este array. O sea que esta lista viene ya por defecto con esto. Aquí lo que voy a hacer es que voy a tener igual, ¿no? Voy a tengo aquí un fragment, tengo un HR, tengo un H2 o un H1, mejor.
Y aquí viene lo bueno. Voy a recorrer ese señor. Entonces yo voy a recorrerlo utilizando algo que se llama un map. Vamos a trabajar con map, con reduce, con... ¿cuál es el otro? Bueno, hay varios, ¿no? Varios iteradores. Entonces yo utilizo map. Y aquí el map requiere una función flecha. Entonces la función flecha yo voy a tener... Recibo el ítem, hago la función flecha, y en este caso, como voy a hacer un retorno, yo voy a utilizar aquí un H4 y le digo que el texto de ese H4 va a ser ítem.texto. Ya les explico qué estoy haciendo. Listo, guardo, me voy a ir a app, voy a agregar, no, voy a quitar estos que están aquí, me voy a quedar para que no quede, voy a agregar ahora listas. Vamos a cerrarlo aquí y aquí hago el import listas from import listas. Perfecto. Entonces, aquí me está saliendo una X, ¿no? Esto es lo chévere de esto. Aquí hay un warning grande. Pero bueno, aquí lo que está pasando es que yo estoy haciendo un listado de esto, ¿no? Haciendo un listado. Aquí hay un warning. Y el warning que me dice es... Está diciendo algo del warning. Me dice, hey, aquí pasa algo, Roberto. Voy aquí al components. Me dice, warning. Each child and line should have a unique key prop. O sea, cada hijo de la lista o cada elemento de la lista debe tener una llave única. Una llave única. Claro, ¿qué está pasando en mi lista? Que todos tienen la misma llave. Voy a agregar un elemento aquí que se llama ID. Y le pongo 1. ID. Pongo 2. Tres, 4, 5, 6. Guardo. Entonces, aquí ya se me va el error de este lado. Y aquí actualizo. Pero el error sigue pasando acá. Entonces, esto es interesante. ¿Por qué pasa? ¿Por qué se fue el error de aquí? Del componente. Porque desde el punto de vista de React está bien. O sea, ya le he puesto un ID a este señor. El problema no está en React. El problema está en HTML. Que quien se me revienta acá es HTML. HTML me dice, hey, este warning es de HTML, no de React. Each child in a list should be have unique key prop. Ok. Claro, lo hice aquí, pero no lo hice aquí. Entonces aquí me toca un elemento de H4 que se llama key, pasarle item.id. Yo hago esto, actualizo y ahora sí. Adiós warnings y ya me queda perfecto. Pero quiero que entendamos esto, parece súper básico, pero es bastante poderoso. Porque esto es lo que va a estar pasando siempre, o la mayoría de las veces, ¿no? Cuando desarrollas frontend, la mayoría de las veces vas a traer cosas de un endpoint. O sea, tú vas a mandar la petición al backend, el backend hace algo y te devuelve. Y tú aquí haces los elementos, haces lo que quieres hacer. Listar, por lo menos, ¿qué hace Airbnb? ¿No? Airbnb en su frontend, por lo menos aquí busco Madrid. Si está en su frontend, él tiene su frontend aquí. Cuando le hace search, él manda la petición al backend y el backend responde. A ver si logramos ver
la petición. No creo que me deje verla. Bueno, aquí me mostró, hizo. Veamos si podemos ver la petición. No. Bueno, y aquí está, entonces está mimenizado. Claro, que es lo ideal, ¿no? Bien, entonces él lo que hace es que hace la petición en el backend le regresa los elementos, ¿no? Y él coge los elementos y hace un recorrido y va mostrándolos aquí. Eso es lo que está pasando acá. Obviamente, de manera básica. Pero ¿qué pasa? Por lo menos, ¿qué hace aquí? Tengo esto, ¿no? Tengo una lista inicial. Aquí la seteo, le hago el set. Aquí hago el fragment. Y aquí lo que digo es, recórreme map. ¿Qué te pide map? Te pide una función flecha. Y en la función flecha map te entrega como parámetro, te entrega el ítem, o sea, esto, uno a uno. En el primer ítem, ¿yo qué hago? Recuerden que esto cuando no tiene, lo que hace es que regresa. Él le regresa al HTML un H4, donde la llave es el ID, ítem.id, ¿no? Y el texto es ítem.texto. Yo podría hacer romper el objeto aquí. Y en vez de poner un ítem, yo podría hacer un undestructing object. Yo podría decirle, ¿sabes qué? Voy a destruirlo y voy a traer aquí ID y texto. Y aquí lo que hago es que en vez de item.id cojo ID y en vez de item.texto cojo texto. Aquí estoy haciendo rompiendo el objeto. No, lo puedo hacer. Y aquí está, ¿no? Entonces se los muestro porque muchas veces lo verán así, o sea, que ven que colocan corchetes y, pero ¿eso qué significa? Claro, ahí estoy rompiendo el objeto, ¿no? Estoy rompiendo el objeto y me quedo con estos elementos. Obviamente esto va a ponerse mucho más complejo a medida que vayamos avanzando, pero bueno, esto es un buen inicio. ¿Alguna duda hasta el momento? De mi parte no, profe. Ok. Bueno, vamos a...
Bueno, entonces vamos a dejar hasta aquí. Voy a hacer un push. Listo, se fue. Entonces tenemos ya fundamentos y aquí tenemos, bueno, este es el README que les mostraba por defecto y aquí tenemos en el CLC. Si me voy aquí, aquí vemos mis componentes, no, componentes que hemos hecho, el último que hicimos y bueno, no, la parte básica. Bueno chicos, nos vemos mañana por el mismo canal a las 8 AM estaré conectado y ya le metemos un poquito más carne a esto, ¿no? Ya hacer una aplicación mucho más funcional y ver viendo más conceptos. Entonces nos vemos mañana. Listo, Listo, profe. profesor, gracias. Vamos hablando. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana, chao. Tenga buena tarde. Hasta mañana.